Ok, entonces, por favor les pido que en el foro que dice aceptación del reglamento de clase, ya escriban esta frase. En caso de que no lo hagan, se asume que están de acuerdo y están enteradas. Entonces, ya Susana lo hizo. No sé si lo pueden hacer las demás, por favor. Mientras tanto, les comparto pantalla de la primera tarea, que es para esta semana. Se llama tarea número 1. Les voy a compartir pantalla. Ya está publicada, me parece. Déjenme checar más que esté publicada porque luego no las... Sí, ¿verdad? ¿Ya les aparece en plataforma? Es esta. Tarea número 1. Ustedes desarrollarán la descripción en al menos 100 palabras del tipo de investigación que elegirán para su tesis de licenciatura. Dicha descripción deberá hacerse con base en teoría metodológica, así como en el contexto de su tema, objetivos y problema de investigación. Esta es una de las etapas que pide la universidad que quede muy clara porque es, digamos, como el principio de la descripción de lo que van a hacer para manejar la información que van a recolectar en su investigación, ¿no? Que van a ir recabando. Entonces, aquí cuando hablamos del tipo es lo que voy a ver justo hoy en la parte teórica de la clase. Verán que hay diferentes formas de empezar a manejar la información. Puede ser en cuanto a la finalidad de la investigación, puede ser en cuanto a si van a hacer algún experimento o lo van a hacer en cuestión de tiempo de la investigación, es decir, si es durante varios años o nada más en un año en específico. O sea, todo eso ahorita lo voy a ver, ¿sí? Entonces, ustedes de los tipos que yo veo ahorita van a elegir uno, ¿sí? Pero no lo van a elegir porque les guste o porque le entiendan, sino porque es el tipo que más se acomoda a lo que están investigando, que es el tema, a lo que quieren saber de ese tema, es decir, los objetivos, y a lo que se va a resolver una vez que se termine la investigación, o sea, el problema de investigación, ¿sí? Es con base en eso que tienen que elegir el tipo de investigación. Y todo eso lo van a describir, yo les dije, en al menos 2 formas. De acuerdo a teoría metodológica, ¿qué significa esto? Que hay expertos, y ustedes lo han estado trabajando desde el curso pasado, hay tutores, perdón, autores expertos en investigación. Está Sampieri, está Malotra, Terry, o sea, son investigadores que se especializan justamente en lo que es metodología. Entonces, cuando se les pide que describan o justifiquen esas 100 palabras en cuanto a base teórica, metodológica, es que se metan a investigar a estos autores y que entiendan y detecten ellos qué dicen que es un tipo de investigación experimental. Ok, el tipo de investigación experimental, según Sampieri, es aquel que dice que el investigador tiene que realizar un experimento para validar la hipótesis de su investigación. Eso es una descripción teórica, ¿sí? Con base en la metodología. Y además, después de que tengan esa parte teórica metodológica descrita en su tipo de investigación elegida, también es necesario que la contextualicen a su tema. Entonces, ya una vez que hablaron de lo que un autor experto en investigación diga sobre el tipo de investigación que eligieron, también van a hablar sobre, ahora, el tipo de investigación experimental se eligió en esta investigación debido a que uno de los principales objetivos, por ejemplo, ¿no?, de la investigación es comprobar si el uso de el detector de mentiras en los clientes de la empresa Costco influye en su elección de compra. Entonces ahí están hablando de cómo van a utilizar un experimento porque su investigación radica en eso. ¿Sí me explicó cómo van a hacer la descripción? ¿Sí queda claro esta parte o lo vuelvo a explicar? Para mí sí, maestra. ¿Bien? Delia, Susana, Selene. Sí, igual. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces son solamente 100 palabras, ¿ok? Ahorita en estos primeros cursos les estoy manejando palabras porque cuando lleguemos a la parte de capitulado, ahí sí voy a tener que pedirles hojas, ¿sí? Entonces, pero si tenemos claro, por ejemplo, estas primeras
etapas, ¿no? Con poquitas palabras, que la verdad siento que son muy pocas 100 palabras, pero teniéndolas claras y sabiendo de qué hablan, ya cuando se les pida el capitulado completo, ustedes lo podrán desarrollar más claramente y también más fácilmente, ¿sí? Ok, entonces, denme un segundo. ¿Alguna pregunta también sobre el formato de entrega? En cuanto a si es PDF y demás, ahí se los pido también. Sí respeten la parte de entregarlo en PDF, chicas, porque, repito, el tamaño Word es muy grande, ¿sí? Entonces, por eso se les pide que cuiden mucho la entrega en PDF, siempre. La ortografía, chequen la ortografía, la sintaxis. Sintaxis es que no hay errores de dedo. O sea, que no se les vaya un sustantivo en plural y que el artículo sea singular, por ejemplo, ¿no? Que también utilicen referencias, también vayan concentrando, espero no hayan borrado sus referencias de las tareas del bloque pasado, porque todas esas referencias son las que van a presentar al final de la investigación y por lo menos deben de ser entre 25 a 30 referencias, ¿eh? Entonces, si van ustedes concentrando todas sus referencias de cada tarea, hasta más les salen, pero si las están borrando, van a tener que volver a recuperar esas referencias. Entonces, les pido aquí en esta entrega, en esta tarea, 3 por lo menos, en formato APA séptima edición. A ver, déjenme aquí, le voy a cambiar la parte de sexta porque, bueno, aquí les cambio a la revisión. Pero es APA séptima edición, ¿sale? Se checa ortografía, etcétera, todo lo demás, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Maestra, yo por ejemplo en los del formato APA, en Word ya aparece una Es barra de sexta. herramientas, pero no, yo tengo hasta la sexta edición. Exacto. O sea, la tienen que hacer ustedes, la tienen que armar ustedes. Por eso les compartí el curso pasado. ¿Se acuerdan que les compartí el manual APA? Ajá, sí, entonces me baso ahí. Exacto. Sí, les compartí 2 archivos. Les compartí el manual APA y les compartí una presentación en PowerPoint que concentraba las principales referencias que se utilizan cuando se hace una investigación. ¿Se acuerdan? Que era de libro, de revista, ¿cómo se llama? De alguna otra fuente electrónica, por ejemplo, que utilizan mucho. Es que estoy buscándola a ver si la tengo a la mano para volvérselas a publicar aquí en este curso, pero permítanme tantito, es que ya las tenía. No la tengo ahorita a la mano. Los busco así. Aquí está. Miren, les comparto pantalla. Esta es una presentación que además del manual APA les compartí. En esta presentación de 2 slides o 2 diapositivas viene cómo estructurar una APA séptima edición de libro, cómo estructurar una APA séptima edición de capítulo, cómo estructurar una referencia de revista en séptima edición. Y aquí están. Entonces, estas si quieren se las vuelvo a compartir en el curso de ahora. Además del manual de APA en PDF que ya deben de tener porque eso también se los compartí. Para que se vayan guiando. Van a ver que después de que lo hagan tanto, ya solito luego sale, pero sí lo tienen que practicar, porque el Word que armas automático en la referencia es la sexta edición, no es la séptima edición. ¿Sí? Entonces
Se lo subo ahorita a la plataforma para que lo tengan ahí a la mano, esta presentación. ¿Sí? Contésteme por favor a veces, porque a veces no estoy viendo la imagen, porfa, entonces no sé si me escuchan o no y demás. No encuentro el archivo. ¿Dónde está? Listo, ya se los publiqué. Ok, entonces ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, maestra. Adicional, ¿no? Ok. Entonces, voy a empezar con la parte de los tipos de investigación para que puedan armar su tarea de este primer avance, de este curso o de este bloque. Les comparto pantalla. Ok. Ay, no está muy grande así. Entonces, el tipo de investigación, ¿qué es, no? O sea, antes que empezar a verlos cada uno. Un tipo de investigación es cómo ustedes van a realizar o a trabajar la información, les decía hace un momento. Toda la información que ustedes vayan a recopilar en esta investigación, hasta donde lleguen, aquí en la licenciatura, debe de hacerse de acuerdo a un tipo de investigación, ¿sí? Que es las que vamos a ver ahorita. Puede clasificarse en diferentes formas. Por ejemplo, el tipo de investigación se puede clasificar en primer lugar de acuerdo a su finalidad. Por ejemplo, si su investigación es pura o aplicada. Pura es, por ejemplo, cuando únicamente están hablando de mejorar a lo mejor una forma de administración del personal, pero se están basando únicamente en la teoría, no están haciendo trabajo de campo, es decir, no están hablando que tal empresa o tal institución no maneja no maneja una adecuada administración del personal. O sea, ahí está siendo aplicada. Cuando únicamente, repito, están hablando de una teoría en la que a ustedes les cuesta o quieren saber más por qué tal o cual autor experto en el capital humano dijo que el capital humano se motiva también por incentivos blandos o incentivos emocionales. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Por favor, cierra el micrófono. Sí, es que me estaba conectando. Gracias. ¿Sí me explicó? Entonces, un tipo de investigación pura, repito, es cuando no se aplica a la realidad, ¿sí? Es decir, nada más nos vamos a basar en la pura teoría, en lo que ya está publicado por expertos sobre cuál o tal tema, ¿sí? Puede ser el tema, repito, que ustedes han trabajado de clima laboral o de cadena de suministro, o sea, pero no lo van a extrapolar a la realidad, ¿sí? Únicamente a lo mejor si tal o cual autor dice tal hipótesis o supuesto de un tema de administración, ustedes quieren decir, bueno, ¿y por qué este autor dijo eso? ¿No? A mí me interesa comprobar si este autor realmente está bien o está mal. Ajá. O quieren mejorar una postura de algún autor o de alguna teoría ya comprobada. Entonces, ese tipo de investigación se llama pura, ¿sí? Cuando una investigación se aplica, que es lo que ustedes están haciendo, es justamente lo que mencionamos aquí como aplicada, en donde va a generar un aporte o un beneficio para la empresa o para la institución en donde lo están aplicando, ¿sí? Me parece que aquí todos lo están haciendo aplicada, ¿no? Entonces, ese también es un tipo de investigación, ¿ok? Hay otras categorías para definir su tipo de investigación. Por ejemplo, lo que mencionaba con el ejemplo del experimento, en donde pueden ser experimentales, cuasi experimentales o no experimentales. Las experimentales es cuando evidentemente observamos un fenómeno de estudio, hacemos el registro de lo que está pasando en esa situación que están ustedes investigando y entonces pueden manipular de alguna manera las variables que están afectando a esa situación,
¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algún otro tema de administración. Vamos a hablar, por ejemplo, de calidad, ¿no? Calidad en los procesos. Ok. Ahí, por ejemplo, ustedes siendo trabajadoras o habiendo trabajado en una empresa, si el producto terminado dependía de qué tanta cantidad de materia prima ustedes utilizaban en la fabricación de ese producto terminado y que puedan ustedes en algún momento quitar o poner tal o cual materia prima, entonces para saber si eso afecta a la calidad del producto, ahí tendría que ser una investigación experimental, pero porque ustedes pueden observar qué pasa si se quita o se pone tal materia prima, o ustedes lo pueden hacer directamente, ¿sí? O sea, están manipulando las variables que pueden afectar el producto terminado, o sea, variables dependientes, que son las que podemos controlar, y las variables dependientes, que son los efectos o los resultados de haber controlado tal o cual variable. En este caso, la cantidad de materia prima. ¿Ya vieron? En ese tipo de investigación se llama experimental, ¿ok? Las cuasi experimentales, se dice, aquí lo mencionamos, cuando se trabaja un muestreo, pero los elementos de la muestra ya están predeterminados, en consecuencia su escogencia o selección no ha sido totalmente al azar. Aquí es, por ejemplo, cuando ustedes ya tienen que hacer el experimento en algo ya elegido. No lo pueden elegir desde el principio como en el experimental, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo del producto terminado y la variación de materia prima, por ejemplo, aquí ustedes ya tendrían que trabajar con algo ya hecho, ¿sí? Tanto de materia prima como de producto terminado, porque no pueden manipular del todo a, a las variables tanto independientes y por supuesto menos las dependientes, ¿sí? Aquí tengan muy claro la diferencia, ¿eh? Esto ya lo vieron en estadística. Una variable independiente es una variable que se puede manipular y una variable dependiente es una variable efecto que no se puede manipular, que es una consecuencia de haber manipulado una variable independiente. Entonces, teniendo claro eso, se entiende más fácilmente esta parte de lo experimental y cuasi experimental. En el tipo de investigación, repito, experimental, ¿sí? Nosotros podemos manipular tanto las variables independientes como la muestra que vamos a ocupar para experimentar, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué tipo de producto voy a variar la materia prima? Pero en el cuasi experimental no puedo. Ya en el cuasi experimental me dicen, no, o sea, ok, vas a hacer el experimento, pero tú no puedes manipular del todo las materias primas porque nada más hay estas que te doy. Con estas maneja tu experimento. ¿Sí me explicó? Por eso es cuasi experimental. No es totalmente experimental. Cuasi significa no total, casi, ¿sí? Y no experimental, ajá, es cuando evidentemente no podemos hacer el experimento porque ya estamos estudiando algo hecho, algo que ya está dado y no podemos hacer ninguna influencia en él, ajá, que también puede aplicar en algunas de sus investigaciones, porque hasta donde yo sé y me acuerdo me han estado presentando, en ninguna están planeando hacer un experimento o una influencia de variación en las variables de su investigación. Ya están investigando algo que ya está, ¿no? Pero quieren saber a lo mejor por qué pasa, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Selene, No, maestra. ¿no? ¿No, No, Selene? maestra. Sí, segura. Ah, yo pensé que sí tenías pregunta. Ok. Hay otros tipos de investigación como son a lo que les decía también al inicio de la clase, de acuerdo a su tiempo. Yo le entendí a este tipo cuando una maestra me decía, es como si fuera una cámara fotográfica o una videocámara, ¿no? La videocámara es la que ves durante varios tiempos, ¿están de acuerdo? O sea, todo un proceso en el tiempo. Pero la cámara fotográfica, clic, nada más es en un momento determinado. Exactamente esa es la diferencia, ¿no? La longitudinal o diacrónica es como si fuera la cámara de video, ¿sí? O sea, son varios momentos a la vez de un fenómeno de estudio. Por ejemplo, que a ustedes les interese saber cuál es el cambio que ha sufrido tal o cual empresa desde el año 2000, desde los 90 hasta la fecha. Ahí es un estudio longitudinal o diacrónico, ¿sí? Pero el estudio transversal o sincrónico es como si fuera la cámara fotográfica, clic.
en donde tú nada más fotografías un momento y ya, ¿sí? Entonces, ese se llama transversal. Por ejemplo, cuando quieren analizar a la empresa, no cómo ha evolucionado desde el 90 hasta la fecha, sino específicamente en el año 90. Nada más, punto, clic y se acabó. Solo en el año 90 le sacan la foto, ¿sí? Esa es una investigación de tipo transversal o sincrónica. Ajá, porque nada más es un momento el que les interesa investigar. Porque algo pasó. En ese año algo pasó, a lo mejor fue la crisis, la inflación, algo que afectó mucho a la empresa. Entonces a ustedes les interesa que justo en ese año la empresa se vio seriamente afectada, ¿sí? Esos son otros dos tipos de investigación. Ahora, hay otros que son, creo que de los más conocidos, que también hay literaturas que la conocen como enfoques de investigación. Cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿sí? A ver, la cuantitativa, ¿sí? Es cuando evidentemente yo necesito medir o numerar algún fenómeno de estudio, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner el caso de mis alumnos de fisioterapia, ¿no? Esta ciencia es fáctica, o sea, es de hecho. Ajá, entonces, generalmente a ellos les preocupa saber cuánto porcentaje de pacientes recuperados hay de columna, por ejemplo, y cuántos pacientes con daño en las extremidades inferiores se recuperan. Cuando quieren saber cosas así, el tipo de investigación que generalmente ocupan ellos es cuantitativa, porque quieren saber algo numérico, algo cuantificado, ¿sí? O cuantificable. Por ejemplo, si a ustedes les interesa saber cuántas personas del género femenino terminan la licenciatura en administración. Ah, pues ahí será qué, cuantitativa, ¿no? El tipo de investigación. Si ustedes quieren hacer ahora la cualitativa, por ejemplo, quieren ustedes saber si las mujeres que egresan de la licenciatura en administración prefieren trabajar en empresas de servicio a empresas de fabricación de producto, ahí estamos hablando de una investigación de tipo cualitativa, ¿sí? Porque no están hablando de números, están hablando de preferencias y preferencia es un comportamiento, es algo subjetivo, ¿sí? Lo que para mí significó graduarme y me gustó trabajar en el área de servicios. A lo mejor a ustedes prefieren trabajar en una empresa que fabrique un producto determinado, ¿sí? Pero es preferencia, por lo tanto, como es algo subjetivo o de comportamiento, entonces el tipo de investigación que se utiliza es cualitativo, ¿sí? Aquí se los pusimos. Son estudios en donde se basa en la descripción de rasgos característicos de los mismos, o sea, de cada sujeto de estudio. No es lo mismo lo que quiere hacer Selene cuando se gradúe, que lo que quiera hacer Susana, que lo que quiera hacer Delia, que lo que quiera hacer Jessie, ¿sí? Porque son comportamientos diferentes. Ajá, no se pueden medir. ¿Sí queda claro? ¿Todo bien Sí, hasta ahorita? ¿O hay alguna pregunta? no, todo bien. Ok. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, deberá hacer, díganme por favor. Ok, seguimos. ¿Cuáles son las referencias que utilicé? Entonces, para la tarea, ustedes van a elegir alguna de estas que más adecue a lo que quieren investigar, no a lo que más le entiendan, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Porque es de acuerdo a su investigación. Entonces, ahorita, para que si hay alguna pregunta de la tarea, de una vez sale ahorita, empiecen a hacer la tarea, aquí en la clase, para que le avancen, aparte de que le avanzan, se quitan un peso menos de encima de todas las cosas que tienen que hacer en la semana. Si surge alguna pregunta, la podemos aclarar de una vez. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, empiecen a hacerlo en sucio, ¿ok? Y luego lo vamos, si quieren, lo vamos viendo y ya vamos viendo cómo va. Adelante, por favor.
Vamos a reiniciar la sesión, chicas, porque nos queda menos de 4 minutos, por favor.